buenas noches, amada iglesia, pastores. Les doy la bienvenida al estudio bíblico del libro de Ezequiel, en esta ocasión en el capítulo 10, que tiene por título La gloria de Dios abandona el templo. Deseando que hayan tenido un feliz y bendecido día de parte de la gracia de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero antes que nada darle la bienvenida a nuestro invitado especial, a Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, al Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te doy muchas gracias por el día de hoy, ese día que nos has regalado de victoria, Señor, de alegría, de tu presencia, Señor. Te doy muchas gracias por todas las personas que hoy buscan de ti, las que escudriñan la Biblia, que buscan de tu palabra. Amado Rey, te doy muchas gracias. Te pido una gran bendición para sus vidas, Señor. Que tu gracia y tu poder pose sobre cada uno de ellos y abra el entendimiento para el mensaje que tienes hoy a través de este estudio bíblico. Gracias, amado Rey. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Les decía del capítulo 10 del libro de Ezequiel. La gloria de Dios abandona el templo. Este capítulo 10 es bastante interesante. Aquí nos muestra una serie de eventos que de pronto para algunos podrán sonar repetitivos en cuanto a ciertos detalles. Y hay un mensaje claro acá y nos dice que la gloria de Dios abandona el templo. ¿Por qué lo abandona? Lo abandona porque mientras Dios ha llevado a su pueblo a través de la historia, lo ha sostenido, le ha dado victorias, le ha dado una tierra. Por la cuestión del exilio en Babilonia y esto, han perdido el rumbo. Y han perdido el rumbo, ¿por qué? Por ir en pos de dioses ajenos, dioses que no tienen nada que ver, que no han hecho nada por su pueblo. Y ellos se entregan a esa adoración de estos dioses allá en Jerusalén, mientras otros estaban en el exilio. Entonces todos esos sacerdotes haciendo sacrificios, haciendo cosas que no era lo que Dios ha esperado ni esperaba de su pueblo. Entonces ya se satura Dios de toda esta maldad, de toda esta impureza, y sabemos que Dios no comulga con las tinieblas. No comulga y no es su espacio adecuado, no es su lugar. Entonces Él simplemente dice, los dejo, no están conmigo, tampoco estaré con ellos. Y aquí empieza una descripción donde en el capítulo 1 dice, leo a favor de ustedes, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Aquí Ezequiel recuerda lo que vimos en el capítulo 1, donde tiene esa visión del trono celestial, de la gloria de Dios que se le manifiesta a él. Y es algo tan grandioso como en su momento lo vimos en capítulo 1, que es rico en detalles, simbologías, mensajes no ocultos, pero sí para los cercanos a Dios, para que los cercanos a Dios lo puedan interpretar. Y en el versículo 2 dice, y habló al varón vestido de lino, y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Bien, aquí hablan de un varón vestido de lino. Si vamos al Apocalipsis y vemos dentro de los evangelios, esta referencia del varón vestido de lino es una clara alusión ¿a quién?
a Jesucristo, al Hijo, al Verbo, ¿sí? ¿Y quién más adecuado para esta función, digámoslo así, para esta misión, que es tomar carbones encendidos y esparcirlos sobre la ciudad? ¿Qué significado tiene? Es una misión que le encomienda el Padre a su Hijo. ¿Y quién más que el Príncipe de Paz, el Hijo de Dios, el que lleva a cabo esta misión, esta labor? Dice que para esparcirlo sobre Jerusalén. Esta es una claro mensaje de que los carbones son en realidad, eh, son carbones encendidos, es fuego, es juicio. Entonces dice, espárzalos sobre Jerusalén. O sea, él está llamando a juicio por las cosas que están pasando allí y las que ha estado narrando hasta el momento. Y es una de las cosas que también vino Cristo a hacer para su pueblo. Y fue el llamamiento a ese juicio, de tener el juicio con las personas. Sabemos que Dios es fuego consumidor, pero también este versículo nos invita a reflexionar en nuestras propias vidas. El fuego puede tener dos funciones, digámoslo así. Puede llevar a hacer dos comisiones. Una, a purificar. Cuando el oro, para que sea oro, sea maleable, se pueda trabajar por un joyero, tiene que ser sometido a altas temperaturas para que puedan darle la forma, ya sea en joyas, ya sea en artefactos, ¿sí? En este caso pasa lo mismo. Purifica. El fuego purifica. Y él dice que sobre Jerusalén, ¿por qué? Porque están haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Y aquí en la purificación al fuego nos habla también de esas pruebas que nosotros tenemos en la vida. Esas pruebas y la fe que podamos tener en Cristo a pesar de nuestras dificultades. Y esta purificación quita cosas, nos da la suficiente fortaleza para afrontar ese fuego que va a purificar, que va a limpiar, que va a quitar cosas que no son de Dios. Se va a probar una fe genuina en estos momentos de dificultad, realmente en quién estamos creyendo, o simplemente si vamos a salir corriendo sin un horizonte, sin un destino claro, ¿ya? También este fuego de los carbones encendidos lo hace también para destruir. En, uno de las profecías nos hablaba de que él viene para la siega y que en medio de la siega va él a que lo que no sirva lo va a echar al fuego, lo va a destruir, lo va a quemar. ¿Por qué? Porque ya no sirve. Entonces él va a separar todas lo que le sirve, lo que ha servido, lo que tiene algún tipo de valor para Dios, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y aquí es donde entra el fuego como destrucción. Acuérdense que en el Apocalipsis habla del lago de fuego, que a donde van a ser arrojados el diablo, sus demonios y quienes lo hayan seguido, quienes se hayan apartado de Dios. Vemos muy claro ese mensaje. ¿Y quién más que el Hijo de Dios? El llamado al juicio. Él llama a juicio y es el indicado por ser quien es el príncipe de paz, el por quien toda rodilla se doblará. Vemos también ciertas cosas que son
digamos, que traen del pasado del pueblo de Israel, que Dios no olvida. El versículo 3 nos habla de una nube que viene a ser la presencia de Dios en el atrio de adentro. Versículo 3. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. El atrio es esa parte anterior, la entrada a esa zona, digámoslo, misteriosa, donde estaba la presencia de Dios, misteriosa en buen sentido de la palabra. Y vemos en Éxodo 40:34, permítanme por favor, Éxodo 40:34, donde nos habla de la nube que acompañaba al pueblo en el paso por el desierto. Éxodo 40:34. Permítanme, por favor. Y dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Ven? Entonces Dios está trayendo cosas de ese pasado y está recordándoles también las cosas que en esa ocasión eran para bien, pero ahora viene acompañado de una nueva situación. Y es que la maldad que estaba viendo, la idolatría, estaba ocupando el espacio de Dios, el espacio del Creador, con algo que no les habían mandado. Bien, en el versículo 4 dice: la gloria se eleva por la presencia de Jesús en el umbral del templo, cuando Él ha entrado en el atrio. Versículo 4. Entonces la gloria de Dios se elevó encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de una nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. ¿Por quién? Por la aparición del Hijo del Hombre, del Verbo, de Jesucristo. También vemos en esta parte del capítulo 10 que Ezequiel continúa con una descripción de ese momento con lujo de detalles donde se manifiesta la gloria de Dios, y vemos versículo a versículo ciertas características de la presencia de Dios. En versículo 5 habla de potencia y fortaleza y dice: y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aquí quiero hacer un paréntesis y traer el Salmo, permítanme por favor, Salmo 29 del 6 al 11. Y dice: los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Notemos ese poder que puede llegar a tener. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esa alusión es el poder que nota, que aprecia Ezequiel en el versículo 5, cuando las alas de los querubines empiezan a agitarse y hay un gran estruendo, dice, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Ahora bien, en versículo 6 nos vuelve a hablar de poder. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Hay una orden. Y los querubines, los ángeles cumplen por ese poder que tiene Dios en su presencia, en su gloria. En el versículo 7 nos habla de obediencia y servicio. ¿Por qué razón? Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines
al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Nos habla de que los ángeles, los querubines y toda esta cantidad de ángeles están al servicio ¿de quién? De Jesucristo, de Dios, y cumplen con las órdenes que le dan, y más cuando es el Hijo del Hombre. Entonces aquí se cumple esa orden, que tomara esos carbones encendidos para esparcirlos sobre Jerusalén. Y los ángeles le sirven así como le sirvieron a Jesucristo allá en el desierto, cuando se apartó, cuando fue tentado. Aún acá le siguen sirviendo. Bien, del 8 al 11 nos habla de una estructura, nos habla de una complejidad de todo lo que él está viendo, de todo lo que él está apreciando en ese momento. Y apareció, versículo 8, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, los 4 eran de una misma forma, como si tuvieran una en medio de la otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde volvía la primera, en pos de ella iban, ni se devolvían cuando andaban. Y todo su cuerpo de espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor de sus 4 ruedas. ¿Recuerdan en el capítulo primero esta visión que nos hablaba de esas ruedas con ojos, que era una rueda dentro de otra rueda, y estas dos al tiempo tenían ojos? Y es esa omnipotencia de Dios, de que todo lo sabe, de que todo lo ve, de que todo lo escudriña, que Dios no puede ser burlado ni engañado, porque Él siempre va a tener y tendrá por los siglos de los siglos el poder de que nada estará oculto a sus ojos, ¿sí? Y está mandando ese mensaje para que no lo tomemos por menor valor, de que Él todo lo va a saber. Y que esa, digámoslo, la estructura de todo su gloria sobre que está cimentada es bastante poderosa, porque son querubines, ángeles con poder. No es cualquier figura, no es cualquier animal, no es cualquier creación, son sus ángeles, son en quien Él se apoya, ¿sí? Y que Él ocupa todo, todo lo ocupa. En el siguiente, en el siguiente versículo dice que en el 11, que cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían, que si se movía uno se movían todos, no había como ese desorden o ese caos de que el uno venía, el otro no, todos iban donde se movieran. Había una unidad en cuanto a lo que hacían, en cuanto a lo que eh, pensaban, en cuanto a lo que el Espíritu les ordenaba que hicieran. El versículo 14, y cada uno tenía 4 caras, la primera en rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Démonos cuenta que aquí, en comparación del capítulo 1, el primer capítulo, era la misma, pero cambia uno, que era el del querubín, ¿sí? Y las demás, que eran las de hombre, las de águila, las de león, no cambian. ¿Cambia cuál? La de, creo que era la como de un toro o algo así. ¿Y cambia por qué? Porque en primer lugar es la voluntad de Dios, y Él dice, bueno, ya utilicé esta figura, ya utilicé este mensaje, ahora estoy cimentado y estoy apoyado en mis ángeles, mis querubines, y conserva las demás figuras. ¿Pero qué significan? Poder, fuerza total, para que quien vea esta visión tenga en cuenta
de que no están viendo a un Dios débil, no están viendo a un Dios limitado, a un Dios que no se mueve, que no siente, que no escucha, que no oye, que no siente nada. No, es un Dios vivo, poderoso. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar, en la primera visión que tuvo. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto a ellos, y cuando los querubines alzaban las alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Una unidad total, totalmente engranados, totalmente coordinados. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba con ellos. Entonces la gloria de Jehová se elevó encima del umbral de la casa y se puso sobre ¿quién? Sobre los querubines, porque de él es la gloria. Encima de Dios no hay nadie, ni lo habrá ni hay nada. Solo Él está allá en lo máximo de esta visión, porque Él es el Dios de dioses, el Señor de señores. Versículo 19, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Vuelve y repite, por encima. No estaba al nivel de nadie, por encima. Y estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de las alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Bien, amados hermanos, aquí hay un mensaje claro, y es que Dios no está donde no se le quiere. Dios no va a estar, no va a compartir con las tinieblas. Dios tomará el lugar que le pertenece, ese lugar santísimo de pureza, de total limpieza, pero depende de nosotros, en nuestras circunstancias, que Él esté con nosotros, que Él permanezca, no por 1 o 2 días, por siempre. ¿Y cómo lo logramos? Con los actos, con la obediencia, con la oración, con la lectura, con escudriñar su palabra, con entenderla, con buscarlo, de la forma que lo quieran hacer, pero cumplirle. Y creo que ese es el momento en el que podemos compararlo con una sombra, donde nosotros en medio de un sol duro como lo pueden encontrar en tierra caliente, buscamos esa sombra que nos proteja de ese calor, de esa luz tan fuerte. Asimismo, debemos hacer con la presencia de Dios, buscarla, por el método que sea, por la forma que sea, pero buscarla y no alejarse, no salir de esa presencia, de esa sombra que nos va a proteger, porque correremos el mismo fin del pueblo cuando Dios se apartó de ellos. Y de sobra sabemos históricamente que no le fue nada bien. Amados hermanos, ya terminando este capítulo 10 del libro de Ezequiel en nuestro estudio bíblico, les dejo como reflexión que siempre mantengamos nuestra mirada en Él, no en las cosas pasajeras, no en cosas que se pueden dañar, que se pueden desaparecer, en Él que va a ser eterno y siempre tendrá esas manos abiertas, los brazos abiertos para acogernos, no para rechazarnos, pero si lo buscamos, Él les abrirá y nos tomará y no nos soltará si nosotros no lo queremos. Amados hermanos, les agradezco mucho, les deseo de parte de Dios que tengan una feliz y agradable noche, un buen descanso y sobre todo en la presencia de Dios, nuestro Padre amado. Y que sea Jesucristo y el Espíritu Santo guiando cada uno de los pasos que vayan a dar.
Gracias, amados hermanos, iglesia. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.